Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista, Otro nivel. Antes de presentar a nuestro querido invitado, recordarles que esto es por todos los medios. Con la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. Saludos a los que están conectados en Mingo Blanco TV. Toda nuestra programación está disponible para ustedes a través de RCR 750. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Muy bien, nota positiva, qué cantidad de visitas, amigos, permanentemente, porque también transmitimos para ustedes a través de Periscope y a través de TuneIn. Nosotros estamos empecinados, como ustedes saben, en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor de Crímenes sin Castigo, que leemos todos los fines de semana, porque Javier tiene la deferencia de enviarnos ese material fabuloso que él escribe todas las semanas, está permanentemente. Yo conozco a Javier desde hace muchísimos años, desde que era muchacho, además, porque su papá me permitió que yo lo entrevistara a él muchísimas veces, tanto en Radio Capital como en Globovisión. Además, Juan Manuel, el papá de Javier, siempre me llamaba, siempre escuchaba mis programas y me decía, hoy metiste una palabra, patuleco, mira, la historia de esas palabras es esta. Oye, era fabuloso hablar con Juan Manuel, al igual que lo es con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Un gran abrazo de parte de todo el equipo de nuestro programa. ¿Cómo te va? Hola, amigo, un placer. Además, muy agradado con esa introducción que has hecho con la referencia a mi padre. Sí, vale, lo recuerdo con tanto cariño y él era también tan especial conmigo. Siempre estaba pendiente de ayudarme, de corregirme. Mira, no has debido decirle a Aristóbulo que tenía mal aliento por esto y por esto, etcétera. Pues puedo poner miles de ejemplos porque yo gozaba mucho hablando con tu papá. Mira, nosotros promovimos, siempre nos falta tiempo para cuando conversamos contigo. Protestar es un derecho constitucional, ¿no? En las protestas sí también, evidentemente, puede haber violentos, puede haber infiltrados de distintas partes, ¿no? que quieren promover el caos, ¿no? ¿A quién le conviene el caos? ¿A quién tú como periodista que has desarrollado durante toda tu vida la investigación criminalística? ¿Tú crees que estamos a puntico con tantas carencias que hay, con tanta rabia que se trasluce en los rostros de los venezolanos? ¿Estamos a puntico y a quién le convendría en estos momentos una revuelta social? ¿Qué nos puedes decir tú que estás en la calle investigando todas estas cosas? Mingo, buenos días. Lo primero que se debe señalar con esto es que la tesis o el escenario, mejor dicho, de lo que algunos consultores han llamado el Armagedón social, que es precisamente eso que tú has descrito en la introducción, está presente desde hace ya más de 2 años como una de las variadas posibilidades de desenlace de la situación de crisis que vive el país. Pareciera que esa posibilidad había perdido un poco digamos, de porcentaje dentro de lo que llamamos las posibilidades de ejecución. A propósito de ciertas decisiones que había tomado el Ejecutivo para abrir algunos mercados y atacar, aunque fuese de manera parcial, sesgada, los problemas de escasez. Sin embargo, este país está en una situación que podríamos describir también de cuero seco, es decir, tú pisas en un lado y se levanta por el otro. Y en este caso hay demasiados factores que tenían que ser abordados. Uno que no ha sido convenientemente abordado tiene que ver con el deterioro tremendo de la industria petrolera, sí. Que no solamente nos priva a los ciudadanos del acceso a la gasolina con la misma comodidad como lo hacíamos antes. Ni siquiera me refiero al tema del costo de la gasolina, sino a la posibilidad de obtenerla, ¿no? Y también de otros derivados del petróleo, como son el gas y los aceites. Entonces, eso ha ido agudizándose durante todo este año.
Y lo enlazo con el tema de las protestas, porque la gasolina siempre fue, en la mente de Chávez y de Maduro, un detonante muy importante del descontento social. Y bueno, tenían la razón. En este momento es un detonante del descontento social porque simplemente acceder a ella es un calvario. Y las cosas no parecieran pintar bien en el futuro próximo. Es decir, incluso en Caracas estamos presenciando esas intermitencias en el suministro del combustible que tienen que ver con las deficiencias descritas por los sindicalistas del petróleo con mucha más precisión que quien te habla, que lo conocen de primera mano, pero también el tema del gas doméstico, Mingo, es muy importante porque básicamente el servicio de gas a través de tubería llega a muy poca gente y entonces la gente se surte de gas doméstico a través de la bombona. Y el déficit de bombonas asciende a más del 80% de la demanda que está presente hoy en día, sin tomar, incluso tomando en consideración el hecho de que de Venezuela, según la ONU, han salido unos 5 millones de personas. Aún así, el número de bombonas disponibles solamente cubre el 30 o el 25% de la demanda actual. Entonces todo eso se ha convertido en un problema muy severo que está ocasionando manifestaciones por doquier. Empezaron además en el lugar menos pensado, que es en Irgua, en Yaracuy, pero se han ido extendiendo por todo Yaracuy, se han ido extendiendo en forma más o menos violenta por el estado Sucre, donde la gente, si no tiene gasolina, pues no come porque no puede salir a faenar en las costas. Claro. Lo mismo pasa en el extremo occidental de Venezuela, en el estado Zulia, donde incluso ha habido manifestaciones con muertos. Entonces estamos viendo una situación que desde luego pareciera cobrar mucha intensidad, después se medio aplaca y después vuelve a cobrar más intensidad. Lo que se ha visto desde la semana pasada es más o menos el producto de este proceso que venimos describiendo. Quien te habla no cree que en el futuro próximo se pueda mitigar, es decir, vamos a ver intermitencias en los suministros de estos bienes y servicios, pero en esa misma medida vamos a ver intermitencias en la intensidad de las manifestaciones, pero además de eso, Mingo, con una característica que es importante señalar. El régimen le ha dado una enorme prevalencia al suministro de combustibles y derivados del petróleo a todo el área capital. Sí. Cada vez se ve, digamos, menos eficiente esta decisión, la ejecución de esta decisión, porque simplemente como el combustible no hay y como no está llegando con la suficiente frecuencia de Irán y otros aliados, entonces estamos viendo este proceso en la capital que es muy parecido al que vimos hace años en los Andes, que se ha visto también cosa insólita en el Zulia. Entonces, digamos que la burbuja que se ha intentado construir en Caracas tiene muchas fracturas, tiene muchas deficiencias, y eso tarde o temprano se va a manifestar. Lo que ellos no quieren es que esto abarque al área del municipio Libertador, del distrito capital. Claro. Pero si esto se junta, Mingo, con un factor que es el de electricidad, bueno, podemos estar ante una mezcla explosiva. Nadie la quiere, pero estas cosas son muy difíciles de dominar. Lo que se está viendo ahorita, además, Mingo, son protestas que esencialmente surgen de manera espontánea. Ajá, solo vimos conducción política en una manifestación en el estado Nueva Esparta, sí, donde el gobernador intentó de alguna manera encauzar algo que ya estaba presente, además. No es que él lo originó. Sí. Y desde luego, posteriormente se han visto algunas iniciativas para tratar de darle mayor forma a esto. No es que quien te hable crea que eso es bueno o malo, simplemente es lo que está sucediendo. Son protestas espontáneas, difíciles de conducir, pero desde luego al gobierno le conviene porque en la medida en que son espontáneas y ausentes de conducción y de propósito, cuando el gobierno las aborda de distintas formas, ellos entienden que eso es una válvula de escape. La gente se siente atendida, la protesta baja. Si al final del día el gobierno no cumple, pues volverá a suceder. Pero lo que se ha visto hasta el momento, Mingo, hasta el momento, es que los cuerpos de seguridad
han sabido abordar este problema de una manera relativamente eficaz. No sabemos si esto sucederá la semana que viene o continuará dentro de 2 semanas. Hemos visto además otro elemento. Por ejemplo, en Yaracuy, las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas. Sí. Y es por eso que se comenzó a observar la actuación de unidades que no están entrenadas para cuestiones de orden público, como el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional y en otros estados la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Esas son unidades que muy facilito se les puede ir la mano en actuaciones de orden público, ni Dios lo quiera, pero que, bueno, es un factor que hemos estado viendo y que puede añadir un elemento de violencia a esto que estamos percibiendo como un crecimiento del descontento social que se percibe no solamente en cuanto al número de manifestaciones, sino también a la extensión geográfica de estas manifestaciones cuando uno las mapea en todo el país. Claro, ya dentro de unos 3 minutos tengo que hacer una identificación con Máster. Qué interesante esto que tú describes. Fíjate, cuando hablas de los cuerpos de seguridad, estamos hablando de cuáles cuerpos de seguridad, Policía Nacional Bolivariana, FAE, cuáles son, y si al mismo tiempo, ¿qué percibes tú en tus trabajos de investigación y qué olfato tienes de incrementarse, de ir increyendo estas manifestaciones, bien sean espontáneas u otras, como tú describes que de repente focalmente la de Nueva Esparta pudo estar encausada desde un punto de vista político, pero el régimen cuenta con bandas criminales que también arremeterían contra la ciudadanía que está protestando por calidad de vida y por servicios públicos, o ya el régimen no es capaz de dominar a esa gente que ellos mismos armaron. Bueno, este es un largo debate difícil de desarrollar en toda su extensión en apenas 3 minutos, pero lo cierto es que claro. Existe dentro del gobierno una táctica de progresividad en el uso de la fuerza que empieza acudiendo a los cuadros de la Policía Nacional Bolivariana, que están extendidos prácticamente en todos los estados del país. Cuando las manifestaciones se hacen muy virulentas y además de eso se extienden, digamos, cuando los puntos de manifestación se van extendiendo, el gobierno ordena que los cuerpos de policía estatal y municipal se activen para afrontar las manifestaciones, aun si estos cuerpos no son afines, digamos, a la ideología del gobierno central, es decir, podrían ser de oposición o como por pasa en Chacao y el Atillo y todo esto, digamos, independientes, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero cuando esta situación se agrava, y esta ha sido la experiencia de 2014, 2017, algo el año pasado, Maduro no le tiende la mano para convocar a los colectivos. Estas son bandas armadas. Los colectivos han figurado, aunque en una referencia tangencial en el último informe de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, porque definitivamente son elementos que intervienen dentro de la conflictividad política venezolana, y especialmente cuando esta se agudiza a propósito de las manifestaciones, como lo estamos viendo ahora. Recientemente, digamos que tan reciente como ayer, un colectivo del Estado Lara ha divulgado un video amenazando a la comunidad con que si ellos perciben que la gente empieza a cuestionar tanto a la gobernadora Meléndez como a Maduro, entonces ellos van a salir a hacer de las suyas, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es una receta ya conocida, Mingo. Y el tema está en que muchas veces sobrevaluamos la importancia de los colectivos sin tomar en cuenta que dentro de estas agrupaciones existen procesos de reflexión también. En fin de cuentas son seres humanos con familiares que también están padeciendo la crisis, además que han sido abandonados por el clientelismo oficial, es decir, ya los recursos no abarcan para comprar la acción de todos los colectivos, y muchos de ellos se han separado del régimen, y eso es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en el área del este de Caracas, por Petare. No quiero decir que todos lo hayan hecho, porque estos son agrupaciones más o menos clandestinas, pero definitivamente eso es algo que está ocurriendo. ¿Qué pasa entonces? Que los colectivos que salgan intentarán ejercer la violencia con mayor rapidez, y eso es muy problemático, ¿no?
Vamos a dejar este análisis, vamos a dejarte más tiempo en la próxima parte para que puedas tanto satisfacer las inquietudes de nuestros amigos participantes, audio participantes, que Erika te va a hacer un resumen, un compacto, y redondear esto que también estás contándonos. Javier Ignacio Mallorca hoy con nosotros. Vamos a Máster. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Desde ayer en publicidad les estoy hablando de mi amiga Male, Chef Male. Qué importante es esto, porque si tú quieres aprender a cocinar con placer, pero todo, absolutamente todo, en panadería y postres saludables, yo te recomiendo en Instagram Chef Male, así mismo como me estás, allí lo vas a ver, Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, ella ofrece talleres online y allí da las técnicas de panadería cetogénica baja en carbohidratos. Y esto es para cualquier persona en el mundo entero, pero siempre con un mensaje de amor y de salud, que eso es la esencia y la filosofía de Chef Male. Y qué bonito este mensaje con el que vamos a terminar siempre su publicidad. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Amigos, hablemos de la biodiagnóstica, ¿sí? Porque caramba, es un laboratorio clínico de referencia bacteriológica. Y esto es muy importante, las pruebas especiales, entrega en tiempo récord. Así que si su médico le ha mandado a hacer alguna de las pruebas especiales, que son muchas, insulina, perfil tiroideo, hormonales, prostáticos, lupus, hemocultivos, bueno, usted contáctelos. Y además puede escribirles a su WhatsApp por este mismo número, 0414-202-2900. La prueba de dímero D, la prueba de ferritina, que las están mandando a hacer mucho últimamente, de la biodiagnóstica, que es precisión y confianza en laboratorio clínico. Y quiero hablarles de la pastelería del Corso. Vamos a vernos este fin de semana, porque cuando decimos que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, usted va a ver es que puede disfrutar de la auténtica sfogliatella, puede disfrutar de la cola de langosta, puede pedir unas mini colas para llevar, por ejemplo, pero también puede gozar y disfrutar de la casatina, o puede disfrutar de seppole, o de los cannoli siciliani, que se los hacen al instante, en el momento. Usted puede encargar unos saladitos y puede encargar una pizza para llevar para la casa. Anote para que los contacte también en su Instagram, que es Pastelería del Corso, 941-1971, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Con el ilustre periodista Javier Mallorca. Erika te va a saludar. Javier está aquí conmigo, tiene varias inquietudes, varias preguntas para ti, y te interrumpimos para que puedas redondear la idea de lo que nos estabas describiendo. Hola Javier, buenos días. Mira, te preguntan, ¿cómo podrían desmantelarse eventualmente los grupos de seguridad del régimen?
Otra de las preguntas de nuestros oyentes es ¿qué probabilidad habría de que el chavismo, como organización criminal, termine convirtiéndose en un cuerpo policial? Otra de las preguntas es que qué de cierto hay de que han uniformado, han sacado privados de libertad y los han uniformado para combatir las protestas, para que se conviertan en los cuerpos que reprimen las protestas. ¿Por dónde comenzamos? Son esas tres, ¿no? Son esas tres interrogantes. Son esas tres interrogantes. En resumen. Ok. Fíjense, empiezo por la última. Que los presos hayan sido sacados de sus internados judiciales para combatir a las protestas. La única evidencia que hay de esto, que no es poca cosa, pero digamos, es la única prueba, digamos, como dirían, pistola humeante, es cuando se llevó un contingente de presos a el área de la frontera en febrero del año pasado para participar en toda esta acción que intentaba impedir, como de hecho ocurrió, la entrada de la ayuda humanitaria. Esa es la única evidencia que hay. Eso fue por orden de María Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario. Si tomamos en cuenta que la población, el universo de presos en el país ronda aproximadamente las 55.000 personas, y de esas 55.000 sacan unas 100, 150, pues entenderemos que son muy pocos con respecto a ese universo. Pero esto confirma la existencia de una voluntad política, esto es lo más importante, la existencia de una voluntad política que apunta hacia el enunciado de esa pregunta, que los presos sean sacados para combatir protestas. El gran problema con esto es que los presos, al igual que estas unidades especiales como son el CONAS y la Fuerza de Acciones Especiales, carecen de entrenamiento para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estoy especulando, pero con cierto conocimiento de cómo es la táctica para trabajar cuestiones de orden público, ellos los tendrán tanto a estos presos como a la FAE y al CONAS para situaciones en las que ya, digamos, se ha tornado algo caótico o como último recurso. Entonces, pero eso está ahí, eso está allí gravitando. Existe una voluntad política que apunta en ese sentido, de que además ha sido expresada, manifestada de manera abierta y documentada. Sí. Entonces, pero en las protestas que hemos visto este año y sobre todo las de las últimas semanas en distintas partes del país, no se percibe que los presos hayan salido a contrarrestar a los manifestantes. Por el contrario, vimos esta semana algo insólito en Cabimas, cuando los presos salieron a la calle, y protestaron por las condiciones de su detención y luego se volvieron a meter. Eso es algo insólito. Mire, yo tengo casi 30 años cubriendo un suceso y jamás había visto algo de esto, lo cual indica que, bueno, no se puede perder la capacidad de sorpresa. Ok. Vamos con la primera pregunta. La posibilidad de desmantelar estos cuerpos que formalmente pertenecen al régimen, como la FAE y otras unidades. Por ejemplo, anteriormente se hablaba mucho de la Guardia del Pueblo, que también salía a golpear a manifestantes, pero otros que son considerados por los cuerpos internacionales como organizaciones armadas no estatales, como el caso de los colectivos, aunque ustedes no lo crean, son consideradas así, como no son parte integral del Estado. Si ocurre un cambio político, miren, mucho de la prolongación de la vida de este tipo de organizaciones depende de la forma como ese cambio político se dé. Si estos grupos perciben que el cambio político es ilegítimo, que no ha sido o que exista cierta ausencia de consenso en cuanto a la forma como se ejecuta,
pues estos grupos continuarán actuando. Un poco guardando, por supuesto, las distancias, lo que ha pasado en Colombia con el resurgimiento de las FARC. Sí. Allí hubo un proceso de negociación que produjo un cambio en el sentido de que las FARC se desmovilizaron oficialmente, pero una fracción que no llega al 10% del antiguo pie de fuerza de la FARC ha optado por volver a las armas. Mejor dicho, nunca las abandonó. Entonces, este tipo de situaciones puede ocurrir también en Venezuela, mucho más tomando en cuenta que ese reducto de la FARC que no abandonó las armas está aquí en el país. Entonces, se constituye también en otro factor de posible violencia. Pero bueno, cuando uno habla con expertos en materia policial y trabajo de orden público, ellos dicen, primero, que los integrantes de los colectivos están plenamente identificados. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Que incluso en el SEBIN existe un registro completo de todo esto, porque los colectivos, dentro de ese afán de lucrarse, pues han participado en distintos programas y esos programas dejan un rastro en los archivos oficiales. Claro. Entonces, a la hora del té, como decimos, si existe un cambio político, van a saber exactamente dónde están y qué hacen y qué poseen. Sí. Eso por una parte. Y por la otra, en cuanto a las FAES y el tema del CONAS, bueno, estas son unidades jerarquizadas. Cuando el Estado decida eliminarlas, pues de la noche a la mañana y de un plumazo, serán eliminadas. No les quepa la mejor duda. Esto tendrá consecuencias de distinta índole, pero también podrán ser manejadas, porque ese es un problema en cuanto a la FAE y el CONAS y todo esto, de voluntad política. Claro. Voluntad política y asesoramiento debido, ¿no? Porque, bueno, esto no es la primera vez que esto pasa en el mundo, que existen procesos de violencia incrementada con factores que son del propio Estado, pero también algunos ajenos a él, afines. Sí, y luego el tema de que el chavismo, esa segunda pregunta no la entendí muy bien, que el chavismo se convierta en un cuerpo policial. Sí. No entiendo bien esto, pero a ver, el régimen como tal ya para terminar, Javier, que se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, hay quienes denominan al régimen de Maduro un régimen policial. Sí. Yo no lo creo así. Es un régimen que, además, hay quienes hablan que es un régimen netamente criminal, hay otros que hablan de que es una empresa criminal, todo esto, ¿no? En fin, esto lo que refleja es la ausencia de consenso en cuanto a la caracterización del régimen. Y eso trae discusiones en cuanto a cómo se podría dar una salida. Claro. Pero creo que en este momento predomina un poco la tesis de que es un cuerpo con el cual se puede negociar para obtener algunas concesiones y que eventualmente, por su propio deterioro interno, y esto se ve, por ejemplo, en la fractura del Partido Comunista, en las decisiones que han tomado con respecto al PPT, pero también cuestiones que están adentro de la Fuerza Armada, pues esos factores internos debidamente explotados podrán llevar a un cambio político, pero siempre con reductos del propio chavismo. Es decir, eso responde a una forma de pensar y ver el país que no va a ser eliminada si existe un cambio político. Gracias, Javier. Se nos agotó el tiempo, nos quedan muchísimos temas acá en la mesa de trabajo. Ojalá pronto nos permitas consultarte de nuevo. Javier Ignacio Mallorca, amigos, síganlo, estén pendientes con Crímenes sin Castigo este fin de semana. Y todo lo conversado acá, las interpretaciones finales de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.